Bueno, vamos a hablar hoy de la clase de insuficiencia coronaria, ¿tá? La clase estipulada para esta semana que habíamos quedado que quedaba grabada, ¿tá? Bueno, primero importante comenzar hablando un poco de la importancia de este tema, ¿tá? Como ustedes saben, las enfermedades cardiovasculares y dentro de ellas las cardiopatías isquémicas son la principal causa de muerte en nuestro país, ¿tá? Sobre todo en la población mayor a 60 años, ¿tá? Por lo cual el conocer las bases fisiopatológicas de esta patología es de vital importancia en este curso. Hablando un poco primero de reseña fisiológica de lo que es fisiología cardiovascular, recuerden que el corazón es un órgano totalmente aeróbico, ¿tá? Que depende en gran parte de la oxidación de los sustratos de energía y es un órgano con un gran porcentaje de extracción basal de oxígeno, ¿tá? Recordando de los temas que vimos en el metabolismo de oxígeno, recuerden que parte de las respuestas o respuestas fisiológicas que tienen los diferentes tejidos es aumentar el consumo, ¿tá? De oxígeno, ¿tá? A partir de perfundir lechos capilares y de esa forma aumentar la extracción. ¿Tá? A nivel coronario, ya de por sí, de forma basal, hay una gran extracción basal de oxígeno, alrededor de un 70-80%, lo cual hace que este órgano tenga una poca reserva de oxígeno a partir de la extracción. Por lo cual, la forma de aumentar el oxígeno a nivel coronario es aumentando el aporte, ¿tá? Lo cual se puede ver grandemente afectado si hay impactado a nivel de la circulación coronaria, ¿tá? Un proceso de aterosclerosis, ¿tá? Entonces, partiendo un poco de la base anatómica de la circulación coronaria, recuerde que el corazón se nutre a partir de las primeras dos ramas de la aorta, que es la coronaria derecha y la coronaria izquierda a nivel de los senos de Valsalva, ¿tá? Recuerden que la coronaria derecha va a irrigar principalmente el ventrículo derecho, la aurícula derecha, el nodo auriculoventricular, ¿tá? El nodo sinusal, un tercio del septo interventricular, sobre todo la parte más posterior, y la pared posterior del ventrículo izquierdo. Ahí les puse entre comillas el fenómeno de dominancia derecha, que habla de que el 80% de las veces la arteria descendente posterior, que es la que irriga la parte posterior del ventrículo izquierdo, va a ser una rama de la coronaria derecha. ¿Ah? Un 10% de estos casos va a ser rama de la circunfleja, que es una rama de la coronaria izquierda, y otro 10% va a tener una irrigación mixta de ambas coronarias. ¿Ah? La coronaria izquierda va a ser rama del ventrículo izquierdo, de la aurícula izquierda, va a irrigar los dos tercios septum interventricular a nivel anterior y la pared libre del ventrículo derecho. Ah, ¿por qué es importante conocer la irrigación coronaria? Esto es principalmente dado a que nosotros a partir de conocer las ramas de la arteria coronaria y qué nutre de cada cara miocárdica del corazón, vamos a poder tener un correlato con con el electrocardiograma a partir de saber dónde está ubicada la lesión o cuál es la arteria que está generando o que tiene impactado, ¿tá? Un trombo de aterosclerosis. ¿Tá? Entonces, de electrocardiograma, en realidad, nociones básicas que me gustaría que sepan es que nosotros tenemos derivadas que son precordiales, que van a ver las caras más anteriores y laterales y el septum del corazón, que van a ser de B1 hacia B6. ¿Tá? No me interesa que sepan dónde poner cada perilla, así que las conozcan. ¿Tá? Y luego tenemos derivadas frontales que van a ser bipolares y unipolares. Las unipolares van a ser ABR, ABL, ABF y las bipolares van a ser D1, D2 y D3. Ambas también nos ayudan a ver diferentes caras del corazón. Por ejemplo, D2 nos ayuda a ver la cara inferior junto con D3. D1 nos ayuda a ver la cara lateral alta. ABF nos ayuda a ver cara inferior. ABL junto con D1 nos ayuda a ver la cara lateral alta. Ah. Luego, B1 y B2 ven principalmente el septum interventricular, B3 y B4 ven la cara anterior, el ventrículo izquierdo, y B5 y B6 ven cara lateral. ¿Tá? Si quisiéramos ver cara posterior, tendríamos que hacer derivadas posteriores, que son B7, B8 y B9, y las derivadas derechas para ver el ventrículo derecho serían B4 y B5. ¿Tá?
Entonces, es importante, como yo les había comentado, conocer lo que son los determinantes de flujo sanguíneo coronario. ¿Tá? El flujo sanguíneo coronario, ¿tá? Va a depender de principalmente la resistencia vascular, como habíamos hablado hoy, que eso pueda llegar a comprometer el aporte de oxígeno a los tejidos, ¿tá? Teniendo en cuenta lo que es el fenómeno de autorregulación coronaria. Eso ya lo hemos ido hablando en otras clases, pero sepan que la circulación coronaria, tanto como la circulación encefálica y la renal, comparte un fenómeno de autorregulación coronaria que permite que haya un flujo sanguíneo constante a partir de diferentes rangos de presión, alrededor de 40 a 130 milímetros de mercurio. Ah, otra cosa que tienen que conocer es que las resistencias vasculares van a tener diferentes eh, compartimientos, como se ve en esta imagen. Un compartimiento proximal constituido por las arterias epicárdicas y sus ramas principales, que principalmente tienen funciones de conducción. ¿Tá? Este va a ser el sitio donde se van a afectar, o donde se va a instaurar las lesiones ateroscleróticas. ¿Tá? Luego tenemos el compartimiento intermedio, ¿tá? Que son arteriolas, principalmente entre 100 a 300 micras, ¿tá? Que brindan el 30% de la resistencia vascular coronaria. No se afectan por el metabolismo, sí por el flujo y fenómenos físicos, es decir, la presión, ¿tá? El aumento de la presión va a hacer que estos se vasocontraigan, ¿tá? Y el rol principalmente de este sector o este compartimiento es mantener una presión elevada hasta el origen de las arteriolas. ¿Tá? Elevadas, es decir, mantener una presión acorde al lecho vascular sin generar lesión. ¿Tá? Y luego vamos a tener lo que es el lecho arteriolar, ¿tá? Que son las arteriolas intramurales menores a 100 micras, que es ese sector de mayor resistencia vascular y responden principalmente a fenómenos metabólicos como es la hipoxia, la adenosina, ¿tá? La acidemia, ¿tá? Van a responder principalmente a fenómenos metabólicos. ¿Tá? Por otro lado, es importante que conozcamos lo que son la demanda, ¿tá? Teniendo en cuenta que insuficiencia coronaria es un desequilibrio entre aporte y demanda, ¿tá? Así como hablamos del aporte, que va a ir ligado principalmente por los diferentes niveles de resistencia y por cuál se pueden afectar cada uno, es importante conocer también la demanda metabólica del flujo sanguíneo coronario, ¿tá? Sabemos que, como habíamos hablado antes, el consumo basal de oxígeno a nivel coronario es elevado, ¿tá? Por lo cual es importante conocer, por un lado, determinantes mayores de oxígeno, que son los que se van a encargar de consumir de un 80 a un 90% del oxígeno, y esto va a estar principalmente dado por tres cosas: la frecuencia cardíaca, el inotropismo y la tensión parietal sistólica, que se basa o se rige por la ley de Laplace. ¿Tá? Lo que establece la ley de Laplace es que la presión intraventricular, el volumen de la cavidad y la masa miocárdica total, ¿tá? Van a ser los principales determinantes de generar un aumento de la tensión parietal. ¿Tá? La frecuencia cardíaca, como ustedes ya saben, es uno de los principales o el principal determinante del consumo miocárdico de oxígeno, ya que de por sí el aumento de la contracción de las fibrillas va a generar un mayor gasto de oxígeno, pero a su vez frecuencias elevadas, como la taquicardia, van a cortar el llenado diastólico y de esa forma también va a aumentar el consumo. ¿Tá? Y por otro lado, la contractilidad o inotropismo, que es la capacidad de contracción del miocardio independiente de los estados de la precarga o de la poscarga. ¿Tá? A partir de poder medir, por ejemplo, la presión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca, nace lo que es el índice de CATS como un índice de marcador clínico de consumo metabólico o de demanda de oxígeno. ¿Tá? Otro fenómeno importante a conocer, ya habíamos hablado de lo que era el fenómeno de autorregulación y hasta qué rangos de presión puede ir, pero otro concepto importante que tienen que saber de lo que es el, de lo que es el fenómeno de autorregulación, ¿tá?
el concepto de reserva vasodilatadora. ¿Tá? Como habíamos hablado hoy, la autorregulación coronaria es la capacidad de mantener un flujo constante dentro de un rango de presión de perfusión, ¿tá? Para un consumo metabólico constante. ¿Tá? La misma va a depender tanto de la resistencia vascular coronaria, ¿tá? Pero principalmente de estímulos intrínsecos y no tanto extrínsecos. ¿Tá? Es importante conocer que este rango de autorregulación, ya habíamos hablado, que va de 40 a 130, ¿tá? Y que los principales mecanismos fisiopatológicos involucrados van a ser principalmente icotromiogénico, lo que se conoce como el reflejo de Baylis, ¿tá? Donde un aumento de la presión de perfusión genera una vasoconstricción. Esto que ya habíamos comentado antes, principalmente por canales de calcio. ¿Tá? Luego, sepan que hay canales de ATP de potasio, ¿tá? Que están en el músculo lisovascular y son tónicamente activos, ¿tá? En reposo. Los mismos son los encargados de responder y mantener el fenómeno de autorregulación. ¿Tá? Como les comentaba, parte de cosas importantes a conocer en lo que es el concepto de la reserva de flujo, la reserva vasodilatadora. Esto es importante porque va a ser un fenómeno importante que se va a alterar en los pacientes con enfermedad aterosclerótica coronaria y por eso es importante conocer. ¿Ah? Este índice que se calcula como el flujo sanguíneo coronario basal eh, vasodilatado sobre el flujo sanguíneo basal, es decir, una relación de la máxima vasodilatación que van a poder hacer las arterias coronarias sobre su estado basal. ¿Tá? Como ven, en un corazón normal, ¿tá? Este flujo puede aumentar hasta 5 veces en un corazón normal, que tiene unas coronarias normales. ¿Tá? En diferentes patologías que no solo habla de la aterosclerosis, como por ejemplo hipertrofia ventricular izquierda, aumento de la poscarga de forma crónica, ¿tá? La anemia, van a poder alterar este reservo de flujo de reserva coronaria, así como el fenómeno de autorregulación va a ser a presiones más elevadas. ¿Esto qué implicancias tiene? Que, por ejemplo, el corazón a menores valores de presión va a sufrir isquemia y que no va a tener o no va a poder responder de forma habitual al flujo de reserva coronaria. ¿Tá? Este parámetro es un parámetro indirecto para poder evaluar la función coronaria. ¿Tá? Como les comentaba, hasta en un corazón normal puede aumentar hasta 4 o 5 veces a partir de una respuesta metabólica, como por ejemplo una vasodilatación, unas coronarias normales, van a poder responder. ¿Tá? Pero ya en un paciente con diferentes patologías a nivel coronaria, ¿tá? Se va a ver afectado esto. A su vez, hay cosas agudas que también van a afectar el flujo de reserva coronario, como el aumento de la presión arterial, la taquicardia, ¿tá? Por eso son parámetros a tratar en los pacientes que están sufriendo un fenómeno agudo o crónico con cardiopatía isquémica, ¿tá? Porque va a favorecer a que puedan descompensar sus patologías crónicas. Bueno, habiendo hablado un poco de la fisiología coronaria, vamos a empezar un poco con el tema de hoy, que es hablar de la insuficiencia coronaria. ¿Tá? Para eso trajo una historia clínica típica de un paciente que va a tener un fenómeno agudo en la circulación coronaria. ¿Tá? Hablamos de un hombre de 40 años, taxista, ¿tá? Que acá subraya en rojo los diferentes antecedentes importantes a destacar, como un padre fallecido a los 50 años, un hermano mayor revascularizado, ¿tá? Joven a los 45 años. Los antecedentes hipertenso y fumador y dislipémico. Todos factores de riesgos cardiovasculares. El motivo de consulta fue una epigastralgia, es decir, un dolor a nivel del abdomen superior. Esto se dio mientras el paciente manejaba, ¿tá? Sufre una epigastralgia intensa que lo motiva a consultar. Se acompaña de sudoración profusa y mareos. Se traslada por sus propios medios a servicio de emergencia. 6 horas antes presentó dolor con las mismas características a realizar esfuerzo moderado que cede en 30 minutos en el reposo. Al examen el paciente lúcido, dolorido, buen estado general, bien hidratado y perfundido, eumneico, normotenso, tiene mucosa sin nada a destacar, lo cardiovascular, una punta en quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, choque de punta sostenido, que estos son elementos de hipertrofia ventricular izquierda de sospecha clínica, ritmo regular de 60 ciclos por minuto, R1 y R2 normales, R4, que el R4 lo que hace referencia es un ruido patológico, que lo que hace referencia es que a la patada auricular. ¿Tá? Esto te habla de que a nivel
o a nivel proximal a la aurícula izquierda, que sería el ventrículo, hay un ventrículo rígido que no se contrae bien y por eso la aurícula tiene que hacer más fuerza para contraerse. No tiene oclusión yugular, no tiene reflujo patoyugular, es decir, todo lo que viene descrito a continuación no hace referencia a que el paciente no tiene elementos de insuficiencia cardíaca. ¿Tá? Entonces, primero, ¿qué fue lo que tuvo el paciente? Fue un Angor. ¿Tá? ¿Y qué es el Angor? El Angor es el elemento clínico sugestivo de arteriosclerosis o coronariopatía. ¿Tá? El Angor típico tiene tres características, ¿tá? Que es un dolor que es retroesternal, ¿tá? Retroesternal quiere decir que está en el precordio, que es opresivo, ¿tá? Y que aumenta con el esfuerzo o el estrés físico. ¿Tá? Y una característica del Angor estable es que el mismo cede con el reposo o con nitritos. El dolor que es en reposo o que no cede con el reposo o los nitritos ya deja de ser un Angor estable y hablamos que es un Angor inestable o en este paciente la sospecha es un síndrome coronario agudo, que es la manifestación aguda de la cardiopatía isquémica. ¿Ah? Este es el electrocardiograma que tiene el paciente. ¿Ah? Como les contaba, estas son las derivadas que son frontales, D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, y por otro lado las derivadas precordiales que ven la cara anterior del ventrículo izquierdo, el septum y la cara lateral, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Ah? A destacar en este electrocardiograma, nosotros cuando planteamos los síndromes coronarios agudos, destacamos de si tienen elevación del segmento ST, de que nos habla de que hay una lesión isquémica instaurada o sin elevación del ST, que nos habla de que no hay una lesión, no hubo un infarto transmural, por lo cual tenemos que solicitar estudios enzimáticos para valorar si realmente está teniendo un fenómeno agudo o solo fue un ángulo inestable. ¿Tá? En este paciente lo que vamos a destacar es la elevación del segmento ST, del electro, ¿tá? Que es lo que prosigue luego del QRS, que es este ciclo, ¿tá? Que es el fenómeno de despolarización ventricular. Lo que sigue es el segmento ST, que como vemos en este paciente tiene una elevación del ST en D2, D3 y ABF, que son segmentos de que miran la cara inferior del corazón. ¿Tá? Y si ustedes recuerdan, la cara inferior del corazón le va a irrigar principalmente la coronaria derecha. ¿Tá? Entonces, como yo les comentaba, los elementos que nos van a hablar de isquemia en un electrocardiograma van a ser en un inicio la onda T, que es la onda de repolarización, va a ser lo primero que se va a afectar cuando hay isquemia. El corazón no va a poder tener una repolarización normal y se va a empezar a afectar con lo que son ondas T picudas. ¿Tá? Las ondas T que normalmente, esto sería un electro normal, ven como la onda T es hasta 3 veces menor normalmente que, que la onda R. ¿Tá? Acá por lo que ven, la onda T empieza a aumentar hasta puede llegar al mismo o superar el tamaño de la onda R. ¿Tá? Luego lo que va a ir pasando con el tiempo es la elevación convexa del segmento ST. ¿Tá? Y luego a la evolución pueden aparecer ondas Q que ya hablan de necrosis a nivel miocardio. ¿Tá? Entonces, ¿cuál va a ser la secuencia frente a un síndrome coronario agudo? Primero, obviamente, el síntoma clínico que nos va a llamar la atención va a ser el dolor torácico. Dependiendo de las características de este dolor torácico, como yo les comentaba, diferenciar entre un ángulo estable y un ángulo inestable, vamos a hacer el planteo de un síndrome coronario agudo. ¿Tá? Prosiguiendo, vamos a hacer un electrocardiograma. Y a partir de si el paciente tiene elevación persistente o no del segmento ST, vamos a decir que estamos frente a un infarto con elevación del ST. Si solo tiene anomalías del ST, es decir, un infra-ST o un ST normal o una onda T picuda, vamos a decir que estamos frente a un infarto, ¿tá? Eh, en momento, hasta que no tengamos confirmación de troponinas, vamos a decir que estamos frente a un ángulo inestable. ¿Tá? Si este paciente genera una elevación de troponinas, vamos a decir que tiene un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, ¿tá? Pero con la curva de troponinas enzimática, vamos a decir que es un infarto sin elevación del ST. Si el paciente tiene un electro normal y troponinas normales, vamos a decir que fue una angina inestable. ¿Tá? Es decir, que no llegó a haber necrosis de miocitos. Sí hubo isquemia, sí hubo un desbalance de oferta y demanda, pero no hubo un infarto instaurado.
A este paciente lo que hay que proseguir a hacer es la cineangiocoronariografía, ¿tá? Que es un estudio invasivo que lo que hace es irradiar con contraste las arterias coronarias y poder ver cuál es el sector lesionado o el culpable de esta lesión. Como habíamos hablado hoy, la cara inferior del corazón irriga la coronaria derecha y como describe el informe, este estudio lo que ve es que la arteria coronaria derecha dominante está ocluida en su sector proximal. ¿Tá? El tronco coronario izquierdo, la arteria descendente sin lesiones, la arteria circunfleja sin lesiones a nivel proximal y se continúa como marginal que presenta lesión crítica a nivel proximal. Lo que se le hace es colocarle un stent liberador de drogas. ¿Ah? Entonces, ¿qué es importante analizar en esta historia? Bueno, ¿cuáles son las causas de isquemia miocardia? Y yo, como les había comentado en la primera reseña fisiológica, siempre vamos a analizar las alteraciones en el aporte y en la demanda. En lo que respecta a este infarto, principalmente fue por una disminución del aporte por una aterosclerosis epicárdica. Claramente está, tenemos el informe de la cinecoronariografía que valora que hay aterosclerosis epicárdica coronaria, que lo que hace, bueno, como veníamos comentando, las causas principalmente en este paciente va a ser la disminución del aporte por la aterosclerosis epicárdica, ¿no? El fenómeno agudo de la aterosclerosis es un fenómeno crónico de instauración de transformación, de acumulación de lípidos a nivel de la íntima media, ¿tá? Que frente a aumento de la extensión de deslizamiento o estrés vascular, se va a producir una ruptura de esta placa con erosión del contenido cerebral y eso va a producir una formación o un trombo que va a ocluir, ¿tá? La luz vascular y con eso se va a producir la isquemia, ¿tá? Otras causas obviamente a corregir y a tratar y a valorar en este paciente van a ser el aumento de las demandas, principalmente secundaria hipertrofia ventricular izquierda, eh, y si estuviera taquicárdico, que no era el caso de nuestro paciente, también podría ser una causa de aumento de las demandas. ¿Tá? Bueno, los tipos de infarto sepan que son varios, ¿tá? El tipo uno que es el más frecuente por excelencia, hasta un 90%, es por un evento coronario, ¿tá? Principalmente por una erosión de una placa de ateroma, que puede ser una erosión total o subtotal, que va a producir una isquemia con necrosis miocárdica. ¿Tá? El tipo 2 es la segunda en frecuencia que se va a deber principalmente a desbalances entre oferta y demanda, como por ejemplo anemia severa, que la anemia severa va a comprometer sobre todo el aporte nutricional de oxígeno, embolias, taquicardias extremas, ¿tá? Que acorten mucho el tiempo de llenado diastólico y se instauren sobre un corazón patológico, o menos frecuente la hipoxia. ¿Tá? El tipo 3 es el paciente que debuta como una muerte súbita y luego en la autopsia se ve que fue un infarto. ¿Tá? El tipo 4 es asociado al intervencionismo, por ejemplo, la restenosis del stent, que es algo bastante frecuente también que se ve. ¿Tá? Es o un tipo de infarto tipo 4, ¿tá? Y aquellos secundarios a la cirugía cardíaca. En nuestro paciente claramente es el tipo 1. ¿Tá? Bueno, otra cosa importante que ustedes tienen que conocer son los factores de riesgo cardiovascular. ¿Tá? Los factores de riesgo cardiovascular se van a dividir en mayores y menores o modificables y no modificables, que es lo que usamos más frecuentemente en la clínica. Entonces, los no modificables van a ser la edad y el sexo, siendo más frecuente en hombres, ¿tá? Más que en mujeres. Luego de los 60 años se equipara esa relación, ¿tá? Los antecedentes personales de enfermedad cardiovascular y familiares, sobre todo familiares de primera línea y que tuvieron infartos jóvenes. ¿Tá? Luego, los factores de riesgo modificables van a ser el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, la obesidad, ¿tá? El sedentarismo, siendo los mayores principalmente el tabaquismo, la hipertensión y la diabetes. Entonces, eh, ¿qué quiere decir factores de riesgo cardiovascular? Quiere decir que son factores de riesgo para generar enfermedad aterosclerótica. La enfermedad cardiovascular, como habíamos hablado, es la principal causa de mortalidad a nivel mundial, ¿tá? Y la aterosclerosis es una enfermedad de los vasos sanguíneos que se caracteriza por lesiones que pueden ser únicas o múltiples,
a nivel de la capa íntima de la capa arterial. ¿Tá? Como yo les comentaba, esto es un fenómeno que se va haciendo de forma crónica. En un inicio, los excesos de colesterol o de lipios que se van depositando a nivel de la luz íntima media, ¿tá? Que es esta luz, esta capa, va siendo digerido o metabolizado principalmente por los macrófagos scavengers, ¿tá? Que son macrófagos que digieren lípidos. Luego estas células, por acumular tantos lípidos, se van a transformar en células espumosas, ¿tá? Que luego van a inducir una inflamación a nivel de la íntima con proliferación de células musculares lisas y la inducción de una placa de ateroma. Dependiendo de lo que es la formación de esta placa de ateroma, la misma va a poder ser estable, es decir, que va a generar una reducción de la luz, pero sin riesgo de poder erosionar esta placa, o placas inestables, que estas son las que generan mayor sintomatología en agudo. Entonces, bueno, algo que estaba bueno analizar era ver principalmente lo que es lo electrocardiográfico y ver qué sectores de infarto, pero principalmente esto que estamos viendo acá, que es, ¿tá? La cascada isquémica. ¿Tá? Eh, ya habíamos hablado a nivel electrocardiográfico qué nos podría haber hecho sugerir el infarto de cara inferior y qué arteria estaba totalmente ocluida, pero fisiopatológicamente me interesa que recuerden cómo se van dando los diferentes fenómenos a partir de cada isquemia. ¿Tá? En un inicio van a pasar sobre todo alteraciones bioquímicas como una caída del ATP, un aumento de la acidosis intracelular. Luego, prosiguiendo los minutos, van a haber alteraciones estructurales, se va a empezar a depresionar el glucógeno, va a haber alteración de la contractilidad. Pasando a los 5 o 10 minutos, va a empezar a haber alteraciones de la función de diástole, bien como de lo más chico a lo más grande se empieza a ir alterando. ¿Tá? Primero alteraciones de diástole, el ventrículo no se va a poder eh, distender de forma correcta, va a ser poco complaciente, se va a volver rígido y si evoluciona va a caer la función sistólica. Por otro lado, las alteraciones en el electrocardiograma son consiguientes a que haya pasado todos estos eventos. Lo que ya habíamos hablado, alteración de la onda T, alteración del segmento ST, ¿tá? Y recién de que pase todo eso, vamos a tener el dolor torácico. ¿Tá? Se dice que luego de los 15 minutos, aproximadamente 15 a 20 minutos, es cuando ya hay un fenómeno de injuria irreversible y ya va a haber necrosis miocárdica. ¿Tá? Sepan que luego cuando nosotros tratamos a estos pacientes y los revascularizamos, se hace de forma contraria. Lo primero que se hace el dolor, luego se van desapareciendo las alteraciones en electro y así consiguientemente. Lo último para cerrar este tema, ¿tá? Es cuál va a ser el tratamiento de los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST. El tratamiento va a ser un inicio oxígeno si el paciente desatura. Vamos a dar vasodilatadores coronarios como el Conducil, el famoso Conducil, ¿tá? O el dinitrato de isosorbide. ¿Tá? Si el dolor es refractario, podemos usar nitroglicerina IV en bomba o morfina. ¿Tá? Vamos a dar dosis carga o dosis plenas de aspirina, una dosis de 300 a 325 miligramos, ¿tá? Clopidogrel, que luego el paciente va a quedar antiagregado de por vida y con el clopidogrel hasta por un año. Atorvastatina, que es un estabilizador de la placa de ateroma, una dosis carga. Y luego, obviamente, que va a ir a cinecoronariografía y angioplastia percutánea. ¿Tá? Sepan que la clasificación del síndrome coronario agudo con elevación del ST va a radicar principalmente en el grado de disfunción miocárdica. ¿Tá? En los infartos, como este paciente que no tiene insuficiencia cardíaca, en general tiene una mortalidad a corto plazo de un 5%. Si el paciente asocia algún grado de insuficiencia cardíaca, como estertores crepitantes, va a tener un 10% de mortalidad. Si el paciente asocia un grado de insuficiencia cardíaca grave, como por ejemplo tercer ruido, elementos de disfunción hemodinámica, va a tener un 30%. Y si el paciente ya debuta con un shock cardiogénico, tiene una alta mortalidad. ¿Tá? Entonces, esta en realidad es la clase de insuficiencia coronaria. Me interesa que recuerden principalmente lo que hablamos sobre los determinantes de oferta y demanda, los tipos de infarto y qué manifestaciones da. ¿Tá? Los fenómenos de reserva vasodilatadora y de autorregulación
va a ser lo que se le va a preguntar luego en el examen. ¿Tá? Recuerden que lo clínico no es lo principal, no es lo que se tienen que abordar, ni base de tratamiento, ¿tá? Solo las cosas grandes y que remedian lo fisiopatológico. ¿Tá? Cualquier duda me envían al mail. Saludos.